Ahora sí, buenas noches con todos. Gracias por su tiempo y por conectarse a nuestra transmisión. Ya son las 7 para poder empezar ya el curso. Dando la bienvenida a la primera mesa redonda internacional Oncología y COVID-19, me presento, soy la doctora Valeria Colomo, en representación de la Fundación Dona Vida, la cual en coordinación con la Sociedad Boliviana de Cancerología y el apoyo de la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios, la Asociación de Voluntarios contra el Cáncer Infantil y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina del Univalle. Es un verdadero placer dar inicio a esta primera mesa redonda. Un importante espacio de información e intercambio de experiencias en un tema fundamental en la actualidad. Damos la bienvenida a nuestros panelistas y agradecemos a todos quienes se están conectando. Honrados y agradecidos con la participación de nuestros expertos, doy pase a presentarles a los mismos. Del Perú, la doctora Lourdes López, titulada en la Universidad San Martín de Porres, especialista en oncología de la Universidad Peruano Cayetana Heredia, tiene una maestría en medicina con mención en la especialidad y cuenta con un diploma internacional de biología molecular aplicada a la oncología. Actualmente es coordinadora asociada al programa institucional de fortalecimiento del trasplante de médula ósea y células hematopoyéticas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, y médica asistente en A1 Oncosalud, y del Departamento de Medicina Oncológica y del Grupo de Neoplásicas Hematológicas y Trasplante de Médula Óseas en el INEN. El doctor Henry Paniagua, médico cirujano, titulado de la Universidad Mayor de San Simón UMSA, especialización en San Pablo, Brasil, Hospital AC Camaro, Escuela de Cancerología Celestino Borau, dependiente de la Universidad San Pablo, Brasil. Actual presidente de la Sociedad Boliviana de Cancerología. El doctor Carlos Peláez, cirujano oncólogo y alta especialidad en mastología y cáncer de mama por la Universidad de Barcelona, España, jefe de la Unidad de Oncología Quirúrgica del Hospital de Clínicas y jefe de la Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UMSA. Actual presidente de la Sociedad Boliviana de Cancerología filial ALAS. La doctora Astrid Riveros, médica titulada de la UMSA, especialista en pediatría en el Hospital del Niño, subespecialidad en oncología en el Hospital Infantil de México y alta especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Actualmente trabaja en el Hospital del Niño y la Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz. Asimismo, como moderador, presento al doctor Ariel Amaru, titulado en la UMSA, doctorado en investigación en oncohematología en la Universidad de Milano, Bicocca, Italia, médico especialista en oncohematología del Ospedale Papa Giovanni XXIII de Bergamo, Italia, y trasplante de médula ósea haploidéntico de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Además, recibió un premio por la Sociedad Americana de Hematología. Este evento está siendo transmitido por la plataforma Zoom y también por Facebook Live en nuestra página Dona Vida Fundación. Las preguntas del foro pueden irlas escribiendo a través del chat en ambas plataformas y serán contestadas al finalizar. Dejamos ustedes con el doctor Amaru y nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción y les agradezco a todos por la invitación. Y les mando un afectuoso saludo a todos mis colegas que están ahora presentes, a la doctora López, a la doctora Riveros, al doctor Henry Paniagua y al doctor Peláez, nuevamente agradeciéndoles que la participación, ¿no?, en estos meetings online con el objetivo de informar a todas las personas interesadas, ¿no?, tal vez más en especial a los pacientes. Lo que nosotros vamos a hablar ahora y lo vamos a desarrollar es acerca del brote de COVID-19 que ha desafiado a nuestra comunidad médica. Y se ha visto que en diferentes países hay una competencia sin precedentes por los recursos en la atención médica, una cosa que nunca se había visto, y en Bolivia esto no es indiferente. Sin embargo, es en la comunidad oncológica, ¿no?, quienes han necesitado repentinamente proteger a una población que se supone vulnerable de una infección potencialmente mortal, sin poner en peligro los tratamientos contra el cáncer. Y se tiene que tener también en cuenta que nosotros, al igual que diferentes otros países en Sudamérica, enfrentamos una gran escasez, ya sea esta de medicamentos, insumos, y una falta de preparación ante un evento nuevo para nosotros y para el mundo, y la reacción inmediata es regida por un principio general que es la relación riesgo-beneficio.
en el tratamiento, y es lo que lo vamos a ir desarrollando durante toda esta mesa redonda. Entonces, dicho esto, una de las primeras preguntas que quisiera que desarrollemos juntamente con la doctora Lourdes López del Perú es cuál es su opinión sobre la situación actual de la pandemia desde su punto de vista oncológico. Buenas noches a todos. En el Perú, como ustedes saben, actualmente es el segundo, ¿no?, en incidencia de casos de COVID en la región. Ya tenemos casi 300.000 casos con más de 10.000 pacientes muertos, ¿no?, con una letalidad de casi 3.4%. Ahora, la pandemia en la parte oncológica ha repercutido de una manera positiva y negativa. La repercusión negativa básicamente es porque casi el 30-40% de nuestra población vive en provincia y la salud en el Perú está muy centralizada a la ciudad de Lima. Entonces, prácticamente con esto de la inmovilización voluntaria, el toque de queda, prácticamente esa población no ha tenido un diagnóstico y un manejo oportuno. Muchos de ellos, pues, han fallecido probablemente por infección por COVID o por su enfermedad, ¿no?, de fondo. En cuanto a la repercusión positiva, es que los servicios de oncología, estoy hablando en general, se han adaptado bastante bien, han implementado y han masificado el área de telemedicina, teleorientación, videollamada, ¿no?, lo que ha permitido que ese grupo de pacientes que están lejos, o sea, fuera de Lima, o que por las comorbilidades que tienen o el riesgo de infección, al venir a la institución que tienen de infección por COVID, pues se disminuya, ¿no? Yo creo que eso ha sido bastante positivo en cuanto a esto de la pandemia, ¿no? Ahora, como les comentaba antes de que empezara esta charla, con la suspensión de la inmovilización probablemente vamos a tener un incremento de la incidencia, ¿no? Y por lo tanto va a aumentar el número de pacientes que van a llegar a la institución con infección por COVID. Y sin embargo, han tomado la estrategia, por lo menos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, de contratar a todos los médicos residentes que están saliendo, por lo menos del área de medicina oncológica, ¿no?, para poder apoyar, ¿no?, en el manejo de estos pacientes. Y bueno, una otra curiosidad, doctora López, ¿cómo lo ve desde su punto de vista el manejo que está haciendo Perú con relación a los otros países de Sudamérica, ¿no?, para prevenir y tratar? ¿Cómo está enfrentando esta pandemia? Disculpe, doctor, no lo escuché. Perdón. La pregunta es, desde su punto de vista, ¿cómo está enfrentando Perú con relación a los otros países de Sudamérica, ¿no?, la pandemia? Efectos positivos, cosas negativas. Yo creo que nos estamos adaptando. Sí, ha habido bastantes problemas en cuanto a la población que no ha cumplido con todas las indicaciones, creo que ha dado tanto el gobierno como el Ministerio de Salud, pero sin embargo los centros de salud se han adaptado bastante bien. Como le digo, casi todos los centros están masificando y ampliando esto, lo de la teleconsulta, ¿no?, lo que está ayudando a manejar a pacientes no solamente oncológicos, sino también pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Y creo que al igual que los países de la región, estamos por buen camino, ¿no? Estamos actuando como se debe, ¿no? O intentando, por lo menos. Gracias, doctora. La siguiente pregunta va a la doctora Astrid Riveros, que desde su punto de vista, usted trabaja en el Hospital del Niño, ¿no?
y quisiéramos saber cuáles son las medidas de contingencia que se están adoptando para la prevención, en el tratamiento y en el seguimiento de este tipo de pacientes. Bueno, los pacientes pasan en un área de triaje. Nosotros en el hospital tenemos un área específica para pacientes infectados y pacientes no infectados, porque ocurre que puede venir un paciente con varicela y contaminar al resto. Entonces, tenemos un consultorio específico para pacientes con procesos infecciosos con su correspondiente sala de espera. Entonces, la enfermera lo que hace es medirles la temperatura y ver que no estén enfermos. Luego, lo otro que se ha hecho es tratar de reducir la cantidad de médicos en servicio, pero o sea, lo que hemos hecho es que vayan por turnos, porque si uno se infecta y se infectan 3 en el mismo turno, podemos perder a los oncólogos. Entonces, los oncólogos se han dividido en diferentes turnos para dar un mejor servicio, ¿no? Y evitar contagio entre nosotros o los pacientes. Otras actividades, pues el Hospital del Niño vive de las donaciones, entonces eso sí nos ha afectado porque ya no estamos recibiendo donaciones, no recibimos voluntarios, normalmente tenemos un grupo de voluntarios ya entrenados en el cuidado de los pacientes, ellos no están asistiendo al hospital, ¿no? El otro, hemos tratado de poner a los niños en habitaciones aisladas, ¿verdad? Luego, se ha hecho también hemos intentado hacer que se laven más las manos los padres, se les ha dotado a los padres de protectores faciales, se les ha dotado de alcohol gel, toallas, jabón. Hay algunos problemas, ¿no? No tenemos nosotros equipos de protección personal, pero en realidad hasta ahora no hemos tenido ni un paciente, niño, con cáncer que haya contraído COVID. Y por normativa, ¿ustedes están realizando el test de COVID a todos los pacientes o solamente a aquellos que tienen síntomas? ¿Y qué sucede en aquellos niños que durante el tratamiento, bueno, que la pandemia nos agarró durante el tratamiento de un niño que estaba haciendo quimioterapia? ¿Cómo lo manejaron? Bueno, hay recomendaciones para los niños. La recomendación para los niños en vista de que en general, ¿no? La incidencia de COVID en los niños con leucemia o tumores es similar a la de la población en general. Es decir, no podemos decir que en niños hay más pacientes infectados. Entonces, la recomendación es continuar el tratamiento. ¿Cuáles han sido las cosas que hemos hecho? Darles tratamiento a domicilio, por ejemplo. Antes les poníamos el metotrexate intramuscular, pero ahora les damos el metotrexate vía oral. Entonces, con eso evitamos que vengan al hospital. Después, ¿qué otras cosas hemos hecho? Evitar las quimioterapias muy intensas, es decir, una semana 19 del protocolo 15, la suspendemos y esperamos 3 o 4 semanas o definitivamente no lo damos porque sabemos que ese niño va a estar neutropénico profundo. Estamos dando mantenimientos, evitando las quimioterapias intensas. No hemos tenido necesidad de suspender tratamiento en nadie, porque como les digo, no tenemos ni un solo paciente que haya tenido síntomas de COVID. Si hay alguno que ha tenido como un resfrío, ese paciente no se aísla en el bloque de oncohematología, sino que se aísla en la sala de infectología, donde les hacen el PCR. Todos los pacientes a los cuales se les ha hecho el PCR han salido negativos. Entonces, es una ventaja que acá en La Paz no hemos tenido ningún niño con COVID. Y pues quizás lo que se les ha explicado a los padres, la importancia del lavado de manos, del cuidado, ha sido bueno y los papás son bastante responsables. El bloque de oncohematología también tiene sus particularidades especiales que hacen que los niños no puedan contagiarse entre ellos o que pueda llegar una persona de afuera. Entonces, esa es la ventaja que tenemos. A nivel de Bolivia, hasta donde yo sé, ha habido un paciente en Santa Cruz, un niño con leucemia que falleció, pero después no hemos tenido informe de que otros pacientes con leucemias o con otro tipo de cánceres hayan fallecido por COVID. Ok, gracias por la respuesta. Ahora quisiera pasar la siguiente pregunta al doctor Henry Paniagua.
que desde su punto de vista, su opinión sobre la situación actual de la pandemia y cómo esto ha afectado a los pacientes con cáncer. Bueno, primero muchas gracias por la invitación que me hace Donavidas, y para la Sociedad Boliviana es pues beneplácito este tipo de reuniones que ayudan a la población a entender mejor la situación y a responder algunas preguntas que son importantes. Saludos a todos los que me rodean en la mesa redonda, a la doctora del Perú, a la doctora Astrid Rivero. Yo creo que hay varios aspectos desde políticas de salud versus oncología. Yo creo que la oncología en estos 3 meses se ha parado como ha parado en todas partes del mundo, eso no vamos a negarlo. Y se evidencia porque, ejemplo, para ejemplificar lo que estoy diciendo, las campañas, por ejemplo, de cáncer de mama que se hacían para la época del Día de la Madre, no se han hecho. Y en fin, una serie de medidas, medidas poblacionales que evidentemente intentaban detectar cánceres más temprano y promocionar la salud. Con la oncología se han restringido totalmente. Como dicen las actuales guías europeas y americanas, es que el 80% se ha reducido la consulta a solo un 20% por videollamadas o el que tiene acceso a eso. Y seguramente hay también otros tabúes que hace que la gente no acuda a centros oncológicos, porque en el caso acá de Santa Cruz, vamos a hablar, en el oncológico se estuvieron atendiendo pacientes con COVID. Entonces, gente que está en un probable diagnóstico no quiere apegarse, no quiere ir a esos centros por miedo a contagiarse. Entonces, indudablemente que se nos espera una vez que se abran la compuerta, que acá comienza el lunes, cuando empiece a circular la gente, cuando deje de estar presa, el fenómeno que explicaba la doctora Lourdes del Perú. Eso es innegable. Entonces, creo yo que hemos, en este tiempo han pasado muchísimas cosas en la oncología. Como también se ha mencionado, han de haber muerto muchos pacientes que no han podido llegar a su diagnóstico, no han podido ni siquiera acceder a un centro médico para tratarse. Y muchos otros casos que debían comenzar a tratarse, que no se han tratado. Y por supuesto, los cirujanos, que está aquí el doctor Peláez, puede hablar desde el punto de vista quirúrgico también, cómo se ha sentido todo este tema de la oncología y la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Usted acaba de tocar un punto muy importante, ¿no? Por lo siguiente, en la parte de oncología es muy importante la parte de prevención y el diagnóstico rápido en todas las enfermedades. Sin embargo, estos 3 meses que han pasado y los meses que van a venir, que muchos estudios nos dicen que van a tener una duración aproximadamente de otros 3 meses para que se pueda retomar la normalidad, todo este tiempo va a influir en la incidencia de la mortalidad el próximo año, ¿no? Entonces va a haber un aumento de los pacientes con cáncer, o sea, por muerte de cáncer, debido a una falta de diagnóstico o inicio de tratamiento. Sabiendo esto, ¿cuál es la conducta que deberían hacer los oncólogos? ¿Cuáles son las iniciativas que se deberían tomar a partir de ahora? Creo yo que las iniciativas deben partir de una selección de los pacientes, una individualización de los pacientes para ser más eficaces en nuestro accionar y optimizar recursos. Eso de individualizar, lógicamente, ver qué pacientes, evidentemente, como se actuó en la pandemia en Italia, en España, que veían un octogenario con insuficiencia respiratoria y veían uno de 40 años con insuficiencia respiratoria y le daban el respirador al joven y no al viejito.
y los mandaban para casa. Entonces, al respecto de decir individualización, se refiere a cuáles son los pacientes que realmente son potencialmente culpables, que debemos hacerle el mejor esfuerzo. Y evidentemente a los otros no quiere decir que no los vamos a atender, pero priorizar, yo creo, nuestro accionar en ese sentido para optimizar los recursos. Le agradezco por la respuesta, doctor Paniagua. La siguiente pregunta va para el doctor Peláez, y es en cuanto al manejo que están haciendo en el Hospital de Clínicas, ¿no? ¿Cómo está afectando la pandemia en el flujo de trabajo dentro del área de oncología del Hospital de Clínicas y específicamente el área quirúrgica, ¿no? Tuvieron que suspender cirugías. ¿Cómo están enfrentando esta infección? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se están adoptando? Muy buenas noches, agradezco la invitación, saludar a la doctora López, al doctor Paniagua, a la doctora Astrid Rivero, a la doctora Ariel Amaro, a la doctora Valeria Colomo, efectivamente pues a todos los que están participando de esta mesa de debate. ¿Cómo nosotros estamos afrontando? Es simple, nosotros a través de la sociedad científica, el ente máximo de la parte científica, hemos elaborado un protocolo, una guía, unas recomendaciones, y estas recomendaciones no son nuevas, sino se han elaborado hace 2 meses por cada regional. Estas recomendaciones se han unido en un documento final, y ese documento final está siendo elevado hacia el Ministerio a través de la Comisión Nacional de Salud. Quiere decir que, como primicia, se los digo, se está presentando para este día martes las guías nacionales de manejo de cáncer y COVID. Este es un trabajo, como nuevamente lo menciono, de todos los médicos oncólogos a través de las sociedades científicas, además que hemos añadido a otros médicos del sistema público que no estaban registrados aún en la sociedad científica, y pues en definitiva tenemos un protocolo, más que todo unas recomendaciones para el manejo y para que esto no vaya mal. En el Hospital de Clínicas, respecto a la parte quirúrgica, desde el principio, gracias a Dios, las autoridades han entendido que el cáncer no para, y por lo tanto nosotros no hemos parado. Cuando nos hemos reunido en el bloque quirúrgico, pues hemos decidido que todas las cirugías podían frenarse, menos las cirugías oncológicas. Y de hecho las cirugías oncológicas se han ido programando casi con normalidad. Es verdad que se ha disminuido un poco la atención, sobre todo en la cuarentena rígida. Sin embargo, el team quirúrgico, el equipo quirúrgico ha seguido trabajando y seguimos trabajando. De hecho, tenemos 3 pacientes quirúrgicos programados para este día lunes, y en definitiva hemos adoptado todas las guías y recomendaciones de nuestra sociedad. Creo que más adelante en la entrevista diremos cuáles son esas recomendaciones, cuáles son esas acciones, pero está claro que nosotros, como la parte quirúrgica en el Hospital de Clínicas, no hemos parado. A nivel departamental, tengo entendido que tampoco. La Caja Nacional, a través de su oncológico, sigue, pese a que actualmente hay 15 profesionales infectados, pues sigue atendiendo, como que también el departamento a través de sus servicios privados de la misma manera. A nivel nacional, de la misma manera, pues el Hospital Viedma, la Caja Petrolera a través de su oncológico, el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, y todos a nivel nacional han seguido con las cirugías, lo único con las recomendaciones internacionales, que implica que hay pacientes de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo, y hay que priorizar a aquellos de alto riesgo. Y en cuanto a las consultas de la parte de oncología, ¿ha habido una interrupción? O sea, pacientes nuevos que acuden al Hospital de Clínicas. Lamentablemente, nuestro servicio de oncología en el Hospital de Clínicas se divide en unidad de oncología quirúrgica, unidad de oncología clínica y unidad de oncología radioterápica. Además, contamos con cuidados paliativos, dolor y psicología oncológica. Bueno, lo que ha sucedido es lo siguiente, que actualmente 5 profesionales en oncología clínica están aislados, esperando pruebas, porque han habido 2 casos positivos en nuestros servicios de oncología, y pues en definitiva no se ha cerrado el servicio, pero tenemos que tomar las medidas necesarias para que no más pacientes se contagien. Yo estoy seguro que vamos a hablar de la mortalidad, de los riesgos elevados que presenta un paciente con cáncer, y este paciente con cáncer con coronavirus mucho más.
Ya lo vamos a ir hablando de seguro en esta mesa redonda. Y por lo tanto, a través de nuestros protocolos, debemos nosotros desinfectar las zonas donde han estado los pacientes, evitar que los profesionales se contagien, porque los profesionales también pueden contagiar a nuestros pacientes y en definitiva han disminuido, sí, las consultas, no están cerradas. Como nuevamente repito, en oncología hemos entendido que el cáncer no para. Es cierto que a nivel institucional el hospital ha frenado todas las consultas a nivel general, pero nuevamente repito que en oncología no se han ido atendiendo todos los casos de emergencia. Donde hemos frenado un poco ha sido en los pacientes de control, que de hecho nosotros no estamos frenando tanto, sino los pacientes ya han entendido que tienen un riesgo muy elevado y este riesgo elevado de enfermarse con un cáncer activo, pues puede hacer que vaya muy mal y no vale la pena que ellos se expongan de forma innecesaria. Doctor Peláez, ¿cómo está cambiando esta pandemia los servicios actuales de atención del cáncer? ¿Están implementando lo que es la telemedicina cómo están haciendo el seguimiento para los pacientes postquirúrgicos, tal vez que han hecho la postquimioterapia? En algunos países se evita, ¿no?, el contacto en la consulta y se adopta lo que decía también la doctora López, la telemedicina. ¿Cómo estamos en eso? Hemos ido muy bien, gracias a Dios. Yo les comento lo siguiente, a través de estas recomendaciones de la Sociedad Nacional de Cancerología, pues efectivamente la doctora Riveros hablaba de un triaje hospitalario. Nosotros tenemos un triaje, aparte del triaje hospitalario de ingreso a la puerta, otro triaje a nivel de nuestro servicio. Tenemos un documento de declaración jurada donde se especifican los contactos que ha podido tener aquel paciente y este paciente tratar de hacer otro triaje para ver si necesita la prueba. En definitiva, lo que está recomendado a nivel internacional y a nivel nacional es realizar la prueba antes de los tratamientos oncológicos, sobre todo en la parte quirúrgica. No solamente una prueba, un PCR, sino una prueba rápida, o sea, ambos. Y en caso no se pudiese, pues una tomografía también ayudaría. Y en caso no se pudiese ninguno de los tres, pues en definitiva nosotros deberíamos aislar al paciente por lo menos 14 días como último recurso excepcional, ¿no? Estos son protocolos internacionales y evidentemente están adaptados a Bolivia. Sabemos que no todas las instituciones cuentan con aquello, es más, ni siquiera a nivel público ni a nivel de Caja Nacional tenemos todas las pruebas, hay mucha gente en espera, pero en definitiva ese es el manejo que hemos hecho también a manera de ingreso a las salas, todas las medidas que el Ministerio ha planteado a través de su Comité Científico Nacional y son claras, ¿no? Mantener la distancia, evitar el hacinamiento. Nuestras salas de oncología, por ejemplo, donde se internaban 2 pacientes en cada cubículo, pues ahora son individuales y si hay que aislar un paciente, tenemos lugares donde nosotros podemos aislar al paciente y esperar esos 10 a 14 días para que puedan ser tratados. Respecto a la parte quirúrgica en específico, estamos tratando de evitar cirugías innecesarias. Hay cirugías innecesarias que pueden ser tratadas por la parte de radioterapia o medicina oncológica y evitar ese riesgo innecesario, sobre todo en aquellos que tienen morbilidad elevada y pueden ingresar a terapia intensiva. Los que tienen mucho tiempo quirúrgico, pues hay que discutirlo a través de un comité y efectivamente nuestro comité se ha formado a través de un grupo de WhatsApp, lo llamaremos telemedicina, y pues todos los profesionales están implicados en este WhatsApp, en esta telemedicina, y discutimos los casos que no podemos nosotros resolver de forma profesional individual de acuerdo a nuestra especialidad en cada área. Por último, los pacientes de oncología clínica se han ido tratando casi con normalidad, excepto por esta última parte, y los pacientes con radioterapia, pues en definitiva no ha variado mucho, excepto que los tiempos, se entiende el porqué de la cuarentena dinámica y de la cuarentena cerrada completa, pues no han permitido que los pacientes se transporten de forma adecuada y se ha solicitado la ayuda pertinente a la gobernación como también al Ministerio de Salud para que nos vayan apoyando y en definitiva lo han hecho de forma parcial, pero sí lo han hecho. Entonces creemos que nosotros podemos aún evitar esta catástrofe que está destruyendo a países, que está destruyendo a sistemas de salud de primer mundo. Creo que nosotros estamos enfrentando de la mejor manera para que el paciente con cáncer no se haga perjudicado. Gracias, doctor Peláez. Ahora me voy a la doctora López y le quisiera hacer la siguiente pregunta. En los pacientes con cáncer, ¿qué es lo que sucede en su organismo cuando llegan a estar infectados con el COVID, ¿no? Ya sea pacientes
Y esto es diferente de acuerdo al tipo de cáncer que tienen. Me refiero a tipo cáncer sólido, cáncer de la sangre. ¿Qué es lo que sucede en el organismo de estos pacientes? En realidad, los síntomas, los signos en pacientes con tumores sólidos y neoplasias hematológicas son muy similares a la población general. La mayoría se presenta con fiebre, tos, fatiga, disnea. En realidad me impresiona, porque no tengo datos todavía publicados, que los pacientes que van peor son obviamente los adultos mayores, ¿no? Y los que tienen neoplasias con enfermedad activa no controlada. En general, los pacientes que tienen la neoplasia controlada, creo que no evolucionan como un paciente sin cáncer, ¿no? Okay. Pero entonces el paciente que, ahora, los pacientes que tienen, por ejemplo, un cáncer de mama, ¿no? Y tienen que recibir quimioterapias, se puede comparar con aquel paciente que tiene que recibir tratamientos más agresivos, como por ejemplo con la leucemia. Son pacientes diferentes, o sea, cánceres diferentes. ¿Hay algún riesgo entre ambos subtipos de pacientes con relación al riesgo de contraer el COVID o las consecuencias que puede darle el COVID? A ver, en general yo pienso que los pacientes oncológicos, si bien es cierto, de acuerdo a unos estudios chinos, la incidencia es de 1% de infección por COVID. La diferencia es la severidad de la infección, ¿no? Se ha visto que en los pacientes, por ejemplo, con cáncer de pulmón y neoplasias hematológicas, la mortalidad puede llegar a ser hasta de 20%, ¿cierto? Pero en lo que usted manifestaba de los signos, los síntomas, pueden ser muy diferentes. Ahora, el tratamiento es muy diferente. Definitivamente un cáncer de mama, el tratamiento no es tan intenso como en una leucemia, ¿no? Pero en un paciente con leucemia, linfoma, yo no puedo parar el tratamiento por más de la pandemia, porque el riesgo de que la enfermedad progrese y muere el paciente por la enfermedad es muy alto. Entonces, un paciente con linfoma, con leucemia, que tenga la infección, sí puedo bajar al inicio la intensidad del tratamiento, pero la idea es dar el tratamiento. Las guías del ASH, el EJA, sugieren que en pacientes con leucemia o linfoma de alto grado el tratamiento no debe variar, ¿no? Excepto si el paciente tiene infección, que ahí se puede bajar la intensidad, por ejemplo, a una leucemia linfática aguda, en vez de darle Vincri, Doxo o Dauno con prednisona, pues le doy solamente vincristina prednisona. Puedo bajar la intensidad, pero no puedo parar el tratamiento, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad neoplásica con alto índice replicativo, que son muy agresivas, como las leucemias, los linfomas, ¿no? Un cáncer de mama, a ver, si es un hormonal, yo creo que tranquilamente podría esperar 2 semanas a que pase el proceso infeccioso agudo, ¿no? Sin problemas, que no es lo mismo que lo que ocurre en una leucemia. Una leucemia en 2 semanas, pues se me infecta, se me complica y se me muere. Entonces, en pacientes con enfermedad, con alto índice replicativo, agresivos, no deberíamos parar el tratamiento por más que el paciente tenga infección, ¿no? Y si es que no tiene la infección, deberíamos dar el tratamiento como un paciente, como si no estuviéramos en pandemia. Okay. ¿Y cuál es el tratamiento que realizan en un paciente oncológico que está haciendo quimioterapia? ¿Qué tratamiento para el COVID están haciendo? Y si este tratamiento tiene una interacción con los quimioterápicos o la inmunoterapia o la terapia hormonal. Por lo menos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas se está manejando prácticamente como una infección. Bueno, la mayoría de nuestros pacientes hospitalizados tienen neutropenia, por lo que están con quimioterapia en altas dosis. Entonces, básicamente se maneja como una neutropenia febril, con antibioticoterapia de amplio espectro, manejos sintomáticos. Si bien es cierto, en un inicio estábamos utilizando ivermectina
acitromicina, ¿no? Sobre todo en pacientes con COVID moderado a severo. Se ha dejado un poco el uso debido a ya las publicaciones que hay que no es efectivo, ¿no? Sí, ahora el Ministerio de Salud ha aprobado el uso, por ejemplo, de tocilizumab para el manejo de pacientes con COVID severo, que ya se está empezando a utilizar, pero cuando son leves, moderados, en realidad el tratamiento como cualquier tipo de neumonía, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo complemento un poco a lo que usted nos estaba diciendo. Y sí, es verdad, hay que tener mucho cuidado en el utilizo de los medicamentos a pacientes oncológicos. En mi caso, por ejemplo, en la parte de oncohematología, es muy ha habido muchos errores que se puede decir que se han cometido, porque de acuerdo a los protocolos iniciales, como usted lo decía, ¿no? La citromicina más la cloroquina, se han visto perjudiciales en aquellos pacientes que tienen leucemia mieloide crónica, porque ha habido una interacción con los inhibidores de la tirosinquinasa, ¿no? Ha aumentado, había un aumento del tratamiento QT y ha habido un aumento de la mortalidad. Este es un ejemplo, ¿no? Lo que le decía. Y también son aspectos diferentes en los que hay que tratar de acuerdo al tipo de cáncer que tiene un paciente. Yo ponía un ejemplo de la cáncer de mama, por ejemplo, porque la terapia hormonal no hay una necesidad de un control muy estricto, es verdad. Se puede hacer un control, como ustedes lo dicen, con la telemedicina. No es tan riesgoso, cosa que no es igual a un paciente con leucemia o un linfoma, donde el tiempo es muy importante, ¿no? Actuar. Y sí, es donde se tiene que ver, como decía en un inicio, el beneficio, el riesgo-beneficio que nosotros tenemos. Entonces, cada paciente oncológico, o sea, va dividido de acuerdo a su enfermedad que tiene y cada uno tiene un protocolo diferente. No es una cosa muy sencilla y usted lo que manifiesta, ¿no? Se está utilizando muy bien la telemedicina y no se tiene que interrumpir el tratamiento en pacientes que tienen cáncer agresivos. Eso era lo que quería complementar. Pasando nuevamente a la doctora Riveros, Astrid Riveros, la pregunta es que si los pacientes con cáncer pediátrico tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad a causa del COVID-19. Sé que usted nos dijo que no tuvieron casos dentro del hospital del niño. Sin embargo, si un niño llega a contraer el COVID, tiene mayor riesgo con respecto a niños que no tienen esta infección. Bueno, mi experiencia yo no la tengo, pero sí he leído y asistido a otras charlas de oncólogos pediatras alrededor del mundo. Los riesgos son paciente en actividad tumoral, más problemas. Paciente que ha sido operado de cirugía grande, más problemas, mayor riesgo de complicaciones. Paciente que está con neutropenia profunda, igual. Entonces, son pacientes graves que al final no podemos saber si la causa de la muerte ha sido por la enfermedad, en muchos casos, que está activa, o por el COVID como tal, que sí puede empeorar, pero no es algo definitivo. Como les decía, los niños en realidad son diferentes a los adultos. No sabemos si es porque tienen una inmunidad cruzada con vacunas, no sabemos si es porque no tienen los receptores AC2, pero la evolución de un paciente con cáncer pediátrico es diferente a la del adulto y es parecida por lo tanto, si tiene leucemia y está en inducción a la remisión, le puede ir mal de ambas maneras, ¿no? Por eso es que en los pacientes no se está recomendando quitar la quimioterapia, sino si está en actividad tumoral, está iniciando, dar el tratamiento. Eso es lo llamativo en los pacientes pediátricos. Sí, es verdad, doctora, lo que usted dice en los estudios que hay, que están saliendo de China, algunos de Europa, es sorprendente cómo los niños responden, ¿no? Cómo su organismo responde a esta nueva infección y realmente no se está viendo en aquellos niños que hacen quimioterapia y contraen el COVID, no aumenta su mortalidad con respecto a aquellos niños que no tienen el COVID y hacen la quimioterapia. Sin embargo, usted
¿a qué le atribuye esa respuesta de los niños, ¿no? Usted ha mencionado algunos factores, pero ¿influye en algo que a los niños tal vez en los hospitales se los cuida más, o es el sistema inmunitario del niño que responde de manera diferente? Es el sistema inmunitario diferente. El adulto tiene tendencia a hacer procesos inflamatorios y autoinmunes mucho más frecuente que los niños. Por ejemplo, los interferones son más elevados en los niños normalmente y las interleucinas menos. Entonces, lo que se ha visto es que los niños tienen proceso inflamatorio menor. Esto se ha visto en otras infecciones virales, ¿no? Los estudios se extrapolan. Entonces, los niños no son como los adultos. Cura más fácil, se inflama menos, entonces su posibilidad de salir adelante es mayor. Quizás su sistema inmune no está, pienso, tan contaminado, porque a medida que avanzan los años, vamos adquiriendo anticuerpos, vamos adquiriendo cierto tipo de respuesta celular, humoral, ¿verdad? Que el problema en el COVID es el proceso inflamatorio excesivo. Entonces, un adulto va a tener más posibilidad de desarrollar anticuerpos, una cascada inflamatoria, porque su sistema inmune a través de los años ha adquirido esta capacidad. Y lamentablemente en el COVID lo que vemos es que es el proceso inflamatorio como tal el que está provocando. En cambio, los niños, su sistema inmune no reacciona de esa manera tan agresiva. Esa es la principal razón. Y la otra que decíamos, ¿no? Que probablemente tienen una inmunidad cruzada con ciertas vacunas, que está cerca, ¿no? Que de alguna manera les ayuda también. Y los receptores AC2, por supuesto, son más en los adultos, no en los niños, ¿verdad? Y usted, ahora que en Bolivia se está entrando en la parte del invierno, va a aumentar la incidencia de los resfriados. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su consejo en cuanto a las vacunas para la influenza? No, claro. O sea, hay unos estudios que dicen que la influenza hace que el COVID empeore, pero yo no creo en eso. Yo creo que sí. Está descrito que hay infecciones virales concomitantes, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una influenza y tienes un COVID, ahí sí que te va a ir mal. Entonces, la recomendación es vacunar contra la influenza, sobre todo a los pacientes nuestros, que son, pues yo he visto morirse más por influenza a los niños que no he visto ni un paciente con COVID. Entonces, sí los tenemos que vacunar, sí los vacunamos, y no creo que haya ninguna contraindicación. Okay. Gracias, doctora. La siguiente pregunta va al doctor Henry Paniagua. ¿Dónde está? Doctor Paniagua, esto para que la población que no es médico entienda mejor qué es lo que sucede en el organismo, qué sucede en la persona que contrae el COVID, qué es lo que causa que el paciente vaya a ser un paciente asintomático o un paciente que empieza a empeorar, y cuál es la importancia de la carga viral en la presencia de los síntomas de una persona. Perdón, doctor, Henry, está silenciado su micrófono, no lo estamos escuchando. Perdón, ¿ahora sí? ¿Me copian? Sí, ahora sí, estamos escuchando. No, lo que le quería decir es que todos estamos en este momento filosofando. Estamos hablando de una enfermedad de hace 6 o 7 meses. Y lo que ahora es verdad, mañana es mentira. Y es bueno dirigirnos al público algo que estamos dirigiéndonos. No la compliquemos mucho. Es verdad, podemos hablar de natural killer, de células asesinas, etcétera, etcétera. Pero vamos a intentar llegar a donde queremos ir. Y la intención de esta fundación creo que es esa. Porque si nos metemos a hablar de CD4, CD8 y etcétera, etcétera, creo que vamos a aburrir a nuestro público. Por lo que vi,
son más de 100 participantes, casi todos desde un celular, etcétera, y están muy interesados en respuestas sencillas y prácticas. Respecto a su pregunta, yo diría que la parte de defensa, lo que le llaman defensa, el pueblo le llama defensa, o la inmunidad. Nosotros tenemos varias maneras de defendernos ante una agresión. Y es verdad, dependerá de las circunstancias de otras enfermedades concomitantes para poder tener menor o mayor síntoma el paciente. Y como usted lo mencionó, la carga viral, o sea, si le entró más virus o menos virus. Y algo que se ha estado practicando y que ha hecho de alguna manera olvidar al médico de ser médico, porque de un tiempo a esta parte yo critico mucho que por cuestiones gubernamentales se deben regir en un protocolo. Y le voy a dar un ejemplo. Le voy a hablar un ejemplo que seguramente muchos lo han vivido en este país. No se daba medicación hasta que no se tenga el diagnóstico. Aquí demoraban una semana. Hasta esa semana el paciente ya estaba entubado o estaba muerto. Eso está errado. No estamos olvidando de ser médico, de ser clínico. Y cuando nos enseñan que pérdida de olfato, pérdida de no oler, pérdida de no sentir, de no gustar, de falta de respiración, de fiebre, de dolor corporal, etcétera, ya debemos. Si estamos en medio de una pandemia, ¿qué puede ser? Vuela, tiene pluma, es un pato, ¿no es cierto? Tiene pico. Y no estamos, no se le da. Yo les confieso, he tratado un COVID de una paciente mía con linfoma que llamó al servicio de emergencia y yo lo traté por teléfono. Le dije, empieza a tomar esto. ¿Sí? Le di la medicación que es la que están usando. Y la paciente, a la semana recién le dijeron que tenía COVID. Y si en esa semana yo se lo doy, ya no está, seguramente al cementerio voy a ir a dárselo. Entonces, creo yo que muchos de los conceptos que nosotros manejamos no deben estar regidos por un papel. Nosotros tratamos seres humanos, tratamos personas. Cada persona es un mundo. Cada persona hay que saber llegar a una serie de factores, saberlos llevar a un balance, riesgo-beneficio y poder tratar. Tanto es así que han empezado a hacer los famosos rastrillajes. ¿Para qué? Para ir a detectar esos casos y poder darle algunas medicaciones sin esperar un examen de COVID. Entonces, quizás esto la gente me va a entender, que yo creo que nosotros como médicos debemos ser los que comandamos y no ser los papeles que comanden nuestro accionar. Okay. Gracias por la respuesta, doctor. ¿Y cuáles serían sus recomendaciones que podría dar a los pacientes que tienen cáncer? ¿Qué medidas de bioseguridad tienen que adoptar ellos? Mire, los pacientes con cáncer, quizás nuestros pacientes son los mejores que hace muchos años de que estamos en esto y usted está en esto también. Pues las medidas que se implementan antes de una quimio, ellos la han llevado, todos ellos tienen muy buen entrenamiento en ese sentido, de tener cuidado con la alimentación, con los contactos, una serie. Lo que se ha agregado ahora es el barbijo y el lavado de manos, pero después los distanciamientos, el que si hay alguien enfermo, resfriado, no le bese, no le dé la mano. Todo ese temas de acercamiento, ya nuestros pacientes los recibían antes de aparecer la pandemia. Entonces, los consejos siguen siendo los mismos. Quizás con más vehemencia el tema del lavado de manos, el barbijo y obviamente el distanciamiento físico de las personas. Eso creo que sí es importante y es lo que más remarcamos y remarco en mis pacientes. Y cuanto menos estén en lugares o en áreas de dudoso ambiente viral, pues ellos se aíslen durante un tratamiento con mayor razón, más que los demás, porque sabemos, según los estudios de la Universidad de Wuhan, que han hecho en los últimos 2 o 3 meses, que está 3 a 4 veces más la chance de tener de una persona normal el COVID, de contraer, sobre todo en pacientes
con problemas hematológicos, mieloma, linfoma, leucemia, y también se ha visto en pacientes metastásicos, ¿no? Que sí tienen mayor chance. Entonces, evidentemente, todo cuidado es poco hoy en día para esta pandemia. Gracias, doctor. Y dentro de su experiencia, donde usted trabaja en el hospital, ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha sido el impacto en el flujo de trabajo? ¿Y cómo se ven ustedes afectados como médicos? ¿Y cómo se ven también los otros pacientes no oncológicos, ¿no? ¿Cómo se ven afectados ellos? Bueno, yo lo que tengo es información porque yo, voy a decir lamentablemente, pero yo no trabajo, ya dejé de trabajar en hospital público y en la Caja Nacional, donde yo fui muchos años, trabajé en esos lugares. Pero he sabido que, por ejemplo, salió la unidad de oncología en la Caja Nacional a otro ambiente físico, en el mismo hospital camas, por ejemplo, donde las 400 camas tienen COVID y tienen 44 entubados en este momento, todos con COVID. Entonces la gente tiene un pánico ir, a no ser que tenga síntomas de COVID, para asistir a ese hospital. No se olvide que yo estoy en un departamento donde, sumado a los demás, no alcanzan lo que nosotros tenemos en contagio. Y haciendo un paréntesis sobre lo que comentó la doctora pediatra, sí, aquí hay muchos niños que han muerto. Sí, hay muchos niños. Yo lo sé por estadística, no soy pediatra, pero sí me duele. Y creo que los responsables de todo eso somos los padres, que no los hemos cuidado, porque si fuera así tan buena la resistencia, no se hubieran muerto esos niños. Pero ha habido mucha mortalidad de niños aquí. Tanto así que el informe del CEDES lo da dividido. Respecto al personal médico, el personal médico ha sido tocado, más de 50 profesionales médicos hay muertos. La mayoría, cosa curiosa, ex residentes míos jóvenes, que se han dado su vida, y temas de bioseguridad, de los EPI famosos que no aparecieron, que se ofrecieron, etcétera, etcétera, que bueno, lamentablemente han perdido la vida. Entonces, en muchos sentidos ha cambiado el sentir de nuestros médicos en los hospitales. Es muy doloroso, pero bueno, tenemos que seguir. Gracias por su respuesta, doctor. Ahora paso al doctor Peláez. Ahora, doctor, quisiera saber cómo, desde una crítica suya, ¿no? ¿Cómo estamos manejando actualmente esta crisis, ¿no? Muchos países no estaban preparados, la mayoría. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Sudamérica. Pero, ¿cómo está Bolivia? ¿Cómo está enfrentando esta crisis del COVID, ¿no? ¿Y cómo lo ve en los siguientes 3 meses, que son unos meses críticos que se nos acercan, ¿no? Un aumento de los casos. Entonces, esa opinión nos interesaría saber de usted, que es el presidente de la Sociedad de Cancerología. Sí, vamos a hacer un contexto general y un contexto con los pacientes con cáncer. El COVID y la pandemia del coronavirus, como les decía, ha destrozado a los países del primer mundo, a ciudades del primer mundo, y ha ido migrando de las ciudades más grandes como Wuhan, ha ido migrando a Roma, ha ido migrando a París, ha ido migrando a Londres, ha ido migrando actualmente a Nueva York, y efectivamente el pico ya se está viendo en Sudamérica, y en Sudamérica está muy elevado, por ejemplo, Brasil, igual Perú. La doctora López ya nos había informado de aquello. Y pues en definitiva Bolivia también está elevando la curva. Y como decía el doctor Paniagua, nosotros tenemos muchos colegas ya contagiados, hay muchos colegas que han fallecido, y pues en definitiva esto se está elevando. Y se entiende el por qué, ¿no? No podemos estar en una cuarentena rígida toda la vida, pero efectivamente es un mecanismo de protección. ¿Qué significa mecanismo de protección? Que mientras nosotros preparamos nuestras unidades de contingencia, terapia intensiva, unidades donde haya camas y el tratamiento adecuado para pacientes que no necesitan ventilación mecánica, eso se llaman hospitales COVID y demás, hacemos la cuarentena para que no nos sobrepasen. Esa es la idea. Y eso también es la idea en pacientes con cáncer. Ojo, el paciente con cáncer que no tiene un cáncer activo, eso lo han definido como 5 años sin tratamiento o un tratamiento menos de un mes, pues no tiene más susceptibilidad de infectarse con coronavirus.
O sea, el paciente con cáncer no tiene susceptibilidad mayor de infectarse con coronavirus, siempre y cuando su cáncer no esté activo. Sin embargo, cuando el cáncer está activo, lamentablemente los metaanálisis, que existen 4 y hay uno muy grande de 24,000 pacientes, bueno, 23,736 pacientes, señala que el riesgo que tiene un paciente con cáncer de infectarse con COVID en esta época, pues es muy alto. ¿Y qué significa muy alto? Que tiene 2 veces la posibilidad de morir, 3 veces la posibilidad de intubarse, tiene 3 veces la posibilidad de que cualquier tratamiento quirúrgico o cualquier tratamiento de quimioterapia pues resulte en un desenlace fatal. Entonces, ahí va el problema. Por eso es que nosotros también utilizamos estas recomendaciones para evitar el contagio. Sería ilógico de nuestra parte tratar a un paciente con COVID positivo que ingrese, por ejemplo, a una cirugía, si sabemos que la mortalidad es mayor, que las complicaciones son mayores. Entonces, nosotros debemos cuidar a nivel nacional. Eso no depende de nosotros. Nosotros como comité científico, como sociedad científica y profesionales, damos nuestras recomendaciones y tratamos efectivamente de seguir alguna guía para que esto no nos destruya. En cuanto a los pacientes oncológicos, pues como les decía, hemos tratado en todo lo posible adaptar toda la información del extranjero, tratar de elaborar protocolos nacionales y en definitiva hemos hecho un gran trabajo. No hay tanto paciente oncológico contagiado. Habría que ver en realidad y preguntar al ministerio, preguntar al servicio de epidemiología cuántos son los pacientes. Hasta donde nosotros, nuevamente les decía, en la Caja Nacional de La Paz, 2 pacientes, en el Hospital de Clínicas 2 pacientes, el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano hace poco tiempo 2 pacientes, en el Hospital Viedma igual 2 pacientes que no están del todo comprobados. Y como le decía, no tenemos datos reales que hay que tratarlos, pero eso significa que estamos haciendo un buen trabajo. Estamos protegiendo tanto al paciente, estamos protegiendo también al personal de salud. Recuerden que sin personal de salud nosotros no vamos a poder atender. O sea, el personal de salud realmente es preciado, porque además los oncólogos que trabajamos, si bien tenemos hemos tenido siempre controlado a nivel departamental, a nivel nacional el cáncer, en definitiva siempre hemos necesitado más ayuda. Si se desequilibra por algún momento algún hospital, como que está sucediendo en La Paz, como que está sucediendo en Cochabamba, pues no va a haber profesionales para tratar. De hecho, las recomendaciones a nivel internacional y nuestra guía nacional señala claramente, ningún servicio de COVID puede estar cerca de un oncológico, porque el riesgo del paciente oncológico, no hablo de susceptibilidad a infección, sino hablo de complicaciones, es mayor. Vale decir, nosotros no podemos tener unidades oncológicas al lado de una unidad COVID. Eso es ilógico, porque en definitiva los pacientes con cáncer, nuevamente les digo, son más susceptibles a complicaciones. Y doctor Peláez, después de todo esto, estas nuevas medidas que se están adoptando, ¿hay algo positivo que nosotros podemos aprender con respecto al cuidado de los pacientes del cáncer, con respecto a las consultas, al evitar menos contacto, a de que los pacientes oncológicos tengan, como usted lo decía, ¿no?, contacto con pacientes infectados, con áreas infectadas? Hemos aprendido mucho, en oncología hemos aprendido mucho. Mire, solamente le señalo en radioterapia, por ejemplo, y como decía una colega boliviana que trabaja allá en el INEN, decía, es una revolución acá en Perú, también en Bolivia. Significa que había protocolos, por ejemplo, de radioterapia, de tratamientos rápidos, les llamamos FOSWAR. ¿Qué significa? Estos tratamientos hacen hipofraccionamiento, evitan que el paciente venga, vaya y tenga más riesgo de infección. Y se ha determinado con esos estudios que la posibilidad de cura es la misma. Entonces, hemos aprendido a ser más eficientes, más efectivos. También hemos visto que algunos procedimientos no debemos hacerlos por el momento. ¿Qué significa? Que nosotros podemos diferir algunas situaciones que no obligan a un paciente fuera de la sobrevida, fuera de la esperanza de curar, que implican aquello poder hacerlo, como por ejemplo alguna reconstrucción y otros, que en definitiva son muy buenos, pero que, como le decía, tenemos nosotros que dar más énfasis a la vida del paciente oncológico. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido a cuidarnos. Hemos aprendido a cuidarnos tanto los médicos y también la población, también los pacientes con cáncer. Porque efectivamente, si nosotros vamos a
a pelear contra esto es cuidándonos y cuidando a nuestra familia, y nosotros como médicos cuidando a nuestros pacientes. Y nuestros pacientes tienen que entender que también tienen que cuidar a sus profesionales. Nosotros somos un equipo de trabajo. Y si no hacemos un equipo de trabajo, pues no vamos a poder luchar contra esta enfermedad. Okay. Gracias por la respuesta, doctor Peláez. Ahora voy a pasar a la doctora López, nuevamente con las últimas preguntas. Doctora López, lo siguiente, y voy a retomar lo que hice anteriormente. Hay una disminución de nuevos pacientes en el servicio de oncología, o sea, hay disminución en nuevos diagnósticos, se está haciendo menos prevención. El COVID está afectando estos dos aspectos importantes de oncología, que es la prevención y un rápido diagnóstico. Y si esto va a afectar, ¿no?, en la incidencia el próximo año. Definitivamente, al hacer menos prevención, probablemente la incidencia va a incrementar de neoplasias oncológicas el próximo año. A lo que ustedes comentaban, la incidencia de COVID en pacientes con neoplasias oncológicas, yo creo que, como dijo el doctor Henry Paniagua, no es tan alto, porque los pacientes oncológicos se cuidan, la familia los cuida. Estos pacientes, como ya saben, conocen las medidas de prevención para contagios. Lo que sí, el paciente con cáncer que se contagia de COVID, el riesgo de que su enfermedad sea más moderada o severa es mayor, ¿no? Ha salido un estudio chino donde se vio que el riesgo de complicaciones era mayor en pacientes oncológicos, básicamente era 39 contra 8%, ¿no? O sea, la severidad de la infección es mayor, sobre todo en pacientes que reciben tratamiento inmunosupresores, post-trasplantados, que tienen linfopenia, ¿no?, o neutropenia. Ahora, en el INEM, hasta junio de este año, hemos tenido aproximadamente 408 casos de pacientes confirmados por PCR con hisopado. De estos, 60% de los pacientes tuvieron prueba rápida positiva, 40% tuvieron prueba rápida negativa. ¿Ya? La mayoría tuvieron alteraciones en las tomografías, o sea, se veía un patrón intersticial. Ahora, en los pacientes hematológicos, no solamente se ven los cambios que son sospechosos de COVID, sino que a veces se confunden como infecciones fúngicas, ¿no? Son más como nódulos periféricos. Ahora, yo trabajo más en el área de neoplasias hematológicas, y de estos 408 pacientes, 11% fueron neoplasias hematológicas, ¿no? Y de estos, que eran 46 pacientes con neoplasias hematológicas, y de estos, 10 eran niños, ¿no?, con infección por COVID. Ahora, como les había comentado antes, sí, los pacientes que están con enfermedad activa o manejo paliativo son los que evolucionan peor. Sin embargo, los pacientes que están con la enfermedad controlada, se puede decir, ¿no?, después del tercer, cuarto curso, usualmente evolucionan, si bien es cierto pueden tener COVID moderado, leve, la mayoría evoluciona favorablemente, ¿no?, y salen de alta. Okay. Gracias, doctora. Ahora me dice que vamos a pasar a las preguntas de las personas que nos están escuchando. Y la primera pregunta es, para personas adultas que hayan vencido el cáncer y hayan terminado sus quimioterapias, ¿los cuidados para prevenir de adquirir el COVID-19 son los mismos que para la población en general? ¿Me escuchan? ¿Para quién es la pregunta? ¿Para la doctora Para la doctora, Lourdes? perdón, doctora Lourdes. Le decía, vamos a empezar. Que ya son preguntas. Sí. Ahora, la administración me ha escogido preguntas para cada uno de ustedes y después vamos a pasar a preguntas que es para todos. Entonces, visto que estoy con usted, doctora Lourdes,
La primera pregunta que hace el público nos dice si para personas adultas que hayan vencido el cáncer y hayan terminado sus quimioterapias, los cuidados para prevenir de adquirir el COVID-19 son los mismos que para la población en general. Sí, son los mismos. Son los mismos, bueno, las recomendaciones que da la OMS y el CDC, ¿no? Que es el lavado de manos, uso de alcohol gel, el distanciamiento social, ¿no? Prevenir tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca. En general, las recomendaciones que ya la mayoría están en los carteles y todo el mundo lo sabe, ¿no? Son los mismos, no hay diferencia. Ok. Y la segunda pregunta, si un paciente con cáncer o sobreviviente del cáncer tiene síntomas tempranos como fiebre o la tos, ¿debe comunicarse con su médico oncólogo o con un médico de cabecera? Bueno, acá en Perú hay un sistema de llamadas. Normalmente no se comunican, si es que está en observación, si está en controles, no se comunica con el médico oncólogo, sino debería comunicarse con el médico cabecera o con el médico ocupacional o el médico que se encarga de verlo de la toma de muestras, ¿no? Porque en este tiempo, como dijo el doctor Henry Paniagua, lo primero que uno piensa si tiene fiebre, tos, es que tiene COVID. Entonces, el oncólogo en ese momento como que no va a poder ayudar mucho, ¿no? Tendría que comunicarse con el centro de salud para que haga el descarte respectivo, ¿no? Ok, gracias, doctora. Ahora paso, es una pregunta para la doctora Astrid. Doctora, nos pregunta cómo se trata a un niño con COVID de 2 a 7 años. Bueno, lo primero que tienen que saber es que no existe una terapia establecida que nosotros podamos decir es efectiva 100%. Eso es lo más importante. Esta es una enfermedad nueva de la que estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que se le da a los pacientes con COVID? Yo no he tenido ninguno, pero les puedo decir, tratamiento de soporte, oxígeno. Si vemos que se sospecha que existe una infección, sobreagregada un antibiótico. Otra de las terapias que está dando resultados es el remdesivir, que en nuestro país va a ser casi imposible de conseguir por el costo. Y la otra terapia es el plasma hiperinmune de paciente convaleciente. El problema del plasma hiperinmune de paciente convaleciente son los títulos, el tiempo de recuperación del donante y principalmente que quiera donar, ¿no? Pero decirles a ustedes, esta es la terapia para el COVID, no, pues que sea experimentado hasta ahora, es eso, es experimental. Lo más importante es darle el soporte necesario al paciente, tratar las complicaciones, pero así, como tal, un medicamento que cure el COVID no existe. Okay. Déjeme complementar también esto que están haciendo preguntas, es acerca del plasma hiperinmune. Y usted tocaba un punto muy importante, ¿no? Que tiene que haber un donador adecuado y también un receptor idóneo. El receptor idóneo son aquellos pacientes, no es cualquier paciente que tiene COVID, ¿no? Es un paciente que tiene que tener ciertos criterios. Entre estos, tiene que estar a punto de ser intubado, ¿no? Son pacientes idóneos. Y el donador, usted estaba diciendo, es muy importante, ¿no? No es cualquier persona que haya contraído el COVID. Hay una ventana inmunológica, ¿no? Que es aproximadamente a los 15 días después de haber dado COVID negativo y hasta los 21 días. Esta ventana inmunológica es muy importante porque es en este tiempo donde se encuentra la mayor cantidad de anticuerpos que pueden ayudar al paciente. Es por eso que se llama convaleciente. Este es el primer criterio y entre otros se mencionaba también, ¿no? La cantidad de inmunoglobulinas y los anticuerpos. Ahora, pasando a otra pregunta para usted, se habla mucho de mejorar el sistema inmunológico. ¿Existe algún método para mejorar las defensas?
Mira, que yo pueda decir, este medicamento mejora las defensas, es falso. No existe un medicamento como tal que pueda mejorar las defensas. Ayudar un poquito, quizás. ¿Qué usamos en niños? Vitamina A. ¿Qué usamos en niños? Zinc. Sabemos que estos son coadyuvantes para el sistema inmune, pero no podría decir que si te doy vitamina A megadosis, o te doy zinc megadosis, o vitamina C megadosis, no te va a dar COVID. Eso es falso. Quizás a futuro alguien haga un estudio y encuentren alguna diferencia. En niños sí lo damos, vitamina A megadosis, funciona para las infecciones respiratorias y las diarreas. El zinc también funciona para ambas cosas. Quizás el sistema inmune de un niño es diferente, por eso tal vez podríamos darle zinc y vitamina A, pero en adultos la verdad no sé. Esa sería la recomendación. Okay. Gracias, doctora. Ahora paso las siguientes preguntas del público al doctor Paniagua. Doctor, haber recibido quimioterapia o radioterapia en el pasado aumenta el riesgo de contraer COVID-19 o tener un curso de la enfermedad más grave. Perdón, repítamela porque se interrumpió la... Por favor. No, le repito. Haber recibido quimioterapia o radioterapia en el pasado aumenta el riesgo de contraer COVID-19 o tener un curso de la enfermedad más grave. Bueno, en realidad, creo que el doctor Peláez en algún momento de su alocución mencionó los rangos de cuando un paciente que venció un cáncer o que está fuera de tratamiento y de las acciones de la radio, de la quimio, pues llega a tener el riesgo estándar o el riesgo normal de cualquier otra persona estando un tratamiento de quimio o radioterapia. O sea, no hay ninguna alteración en el sistema inmunológico, la recuperación es completa. Evidentemente que pueden haber ciertas individualizaciones o ciertas excepciones, vamos a decir, que conlleva el tener ya un mieloma controlado, un linfoma curado, entre comillas, curado, porque ya eso hay un compromiso de base inmunológico, ¿no? Que ha desencadenado un compromiso de defensa que ha desencadenado ese tipo de cáncer que es a nivel de defensas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, pienso yo que sí, en esos casos, sí hay un riesgo mayor o puede ser más severo. Pero en tumores sólidos, que es donde yo más me muevo y veo y hago oncología, creo que tienen el mismo riesgo, habiendo pasado ya hace un año, qué sé yo, 6 meses su tratamiento, de tener el COVID, no ha aumentado el riesgo de ser peor, digamos, la infección. Ok, gracias. La segunda pregunta para usted es la siguiente. ¿Se continúan realizando actividades científicas de discusión de casos interdisciplinarios a través de telecomités o reuniones online? ¿Y qué relación están teniendo con el ministerio, con las sociedades científicas? En realidad, todos estos 3 meses han servido para precisamente recibir este tipo de iniciativas de teleconferencias o participaciones en muchos eventos por vía internet y que pues han servido para estar actualizados en las áreas respectivas, ¿no? Y sí, la verdad es que no hemos tenido como sociedad boliviana interrelación con el ministerio, por lo menos que yo sepa a nivel interdepartamental. Sí, nuestro delegado, el doctor Peláez, que sí ha estado presencial o personalmente en reuniones presentando nuestro programa de cuidados de pacientes con cáncer y COVID, lo cual lo felicito al doctor Peláez públicamente de la iniciativa y lo que se ha logrado de llevar al ministerio para que ellos plasmen los cuidados que debemos tener los pacientes con cáncer. Okay. Gracias, doctor Paniagua.
Ahora paso las últimas dos preguntas al doctor Peláez. ¿Qué opinión tienen de la ivermectina y del dióxido de cloro como preventivo en pacientes oncológicos? Sí, todo esto se ha discutido en el Comité Científico Nacional, que está conformado ahora por parte de varias sociedades científicas, la Sociedad de Medicina Interna, Terapia Intensiva, Neumología, evidentemente Cancerología y otras. Y la recomendación que ha emitido el Comité Científico a través del Ministerio es clara. Ni la ivermectina ni cualquier otro tratamiento tóxico en estos momentos está aprobado para Bolivia. Todavía la discusión está, o sea, la discusión está abierta, pero el comunicado es claro. O sea, mientras no haya un medicamento aprobado, el único aprobado ahora en el exterior, en Estados Unidos, el Remdesivir, como también en Europa, pues habría que valorarlo en Bolivia, pero mientras no haya un medicamento aprobado, pues no se puede de una u otra forma recomendar. Y ya le digo, no es una opinión personal, es una opinión a nivel del Ministerio de Salud a través del Comité Científico donde están las sociedades científicas. Entonces, no se recomienda ni para pacientes con cáncer ni para pacientes que no tengan cáncer. Ok. Ahora, esta es la siguiente pregunta. Dadas las condiciones, los retos en oncología son reforzar la prevención, adaptando nuevas acciones y herramientas como la telemedicina, un trabajo multidisciplinario ante las dificultades emocionales, sociales y económicas, y preparando un protocolo de acción para los posibles nuevos contagios en pacientes oncológicos y sus familiares. ¿Se está haciendo en Bolivia todo esto? Yo lo voy a responder de esta manera. Para que un paciente esté bien, la OMS dice que una enfermedad es un desequilibrio, o sea, tiene que haber un bienestar en una porción, que es la parte mental, la otra porción, que es la parte física, pero no hay que olvidar la parte social. La parte mental, nosotros como cancerólogos tenemos y estamos formados en psicooncología también para ver que un paciente con cáncer vaya pasando esas etapas desde la ira, negación, búsqueda de información, depresión y hasta aceptación de la enfermedad para que todo vaya bien. Y en algunos lugares, por ejemplo en mi hospital, contamos con servicios de psicología oncológica que nos ayudan. Entonces, la parte mental efectivamente la tratamos nosotros y hay profesionales especialistas en el tema en el área, en varios lugares donde nosotros tratamos que nos ayudan. La parte física, nosotros ya somos muy experimentados. En Bolivia, gracias a Dios, han ido llegando profesionales no solamente con formación general, sino formación con subespecializada en oncología e incluso con subespecializada en segmentos. O sea, estamos creciendo mucho, nos estamos volviendo expertos. Y cuando una persona experta trata un cáncer, pues en definitiva vamos curando. O sea, de nuestra parte, como nuevamente les decía, hemos evolucionado mucho. ¿Qué pasa con la parte social? La parte social depende de la persona, como que también depende del medio ambiente desde su crecimiento, desarrollo, envejecimiento y las oportunidades. O sea, tiene que haber acceso a salud, tiene que haber acceso a educación, tiene que haber acceso a una buena economía y demás, lo cual no depende de nosotros los profesionales médicos. Entonces, si hacemos un balance, diremos que la parte mental y física, creo que estamos haciendo un buen trabajo. En definitiva, han crecido Bolivia, el aspecto oncológico ha evolucionado mucho y creo que lo estamos haciendo bien. Respecto a la parte social, no podría yo ser el abogado para decir si se está haciendo bien o mal. Lamentablemente, nosotros somos un país tercermundista con recursos limitados y eso no quiere decir que no lo podamos hacer bien, pero efectivamente necesitamos muchas políticas de salud y sobre todo en cáncer, específicamente en cáncer, con lo cual con el doctor Paniagua a través de su presidencia nacional en la Sociedad de Cancerología hemos ido peleando. Y hemos peleado durante estos años porque es una pelea contra la mediocridad que hay respecto a las personas que no quieren apoyar. Hay ideas, hay propuestas, han habido proyectos, hemos hecho guías de atención nacionales, todo este tiempo hemos trabajado incluso con profesionales del exterior de la NCCN, tenemos protocolos aprobados que todavía no han sido publicados con la entidad número 1 del mundo a nivel internacional, han llegado profesionales de acá.
Hemos trabajado también con el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional del Cáncer y hemos hecho protocolos que tampoco han sido publicados hasta ahora, pero en definitiva hemos avanzado. O sea, realmente ha sido una lucha verdadera. Donde creo tenemos defectos es en eso, ¿no? En la parte social. Yo trabajo en un hospital público y la parte social, donde llegan los pacientes que no tienen oportunidades, no tienen un respaldo económico y otros, pues es más duro. Y creo que es donde debemos trabajar ahora más. Okay. Gracias, doctor Peláez. Ahora, estas son preguntas para todos los que están presentes en la mesa. Y si es que hay diferencias para el tratamiento de pacientes con cáncer que tienen COVID-19, tanto en el área pública como en la privada. ¿Existen diferencias? Sí, por supuesto que existen diferencias. En el área privada o en las cajas tenemos acceso a otras cosas, por ejemplo, anticuerpos monoclonales. Eso no podemos acceder en el sistema público. Algunos fármacos tampoco. Entonces, por supuesto que el sistema público está en desventaja de las cajas, de ciertas cajas, y obviamente del sistema privado. Doctora López, usted que también en un inicio mencionó que trabaja, me parece, uno en la parte pública y en la parte privada. ¿Existen tantas diferencias en Perú como lo mencionaba la doctora Astrid? Definitivamente siempre hay diferencias. Algunos fármacos pues hay en la parte privada que no hay en la parte pública, pero actualmente el Ministerio de Salud ha sacado una norma donde todos los pacientes, tengan o no tengan seguro, van a poder ser atendidos también en la parte en clínicas privadas. Y con estos documentos técnicos que han sacado, por ejemplo, el uso de tocilizumab, que antes era exclusivo prácticamente para pacientes con COVID severo, que utilizaban en la parte privada y no en la pública, ahora va a poder ser utilizada también en la pública. Sí, definitivamente hay algunas diferencias en cuanto a antibióticos, antifúngicos, que muchas veces se ha visto asociado a la infección por COVID, que pues se utiliza en uno y en el otro no, pero en general creo que, como comentó el doctor Peláez, el doctor Henry y la doctora, no hay un tratamiento también definitivo, ¿no? para la infección por COVID, así que básicamente son manejo de soporte, antibiótico-terapia de amplio espectro, ¿no? Antifúngicos, que ya sea uno o lo otro, muchas veces no hay mucha variación porque al final igual funcionan. Y bueno, ¿no? Okay. No sé si alguien quiere dar otro comentario. Ok. La siguiente pregunta... me perdí, perdón, ¿dónde está? ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca del tratamiento del plasma hiperinmune? Me gustaría hablar de eso porque he sido una de las promotoras del plasma hiperinmune en el Ministerio de Salud. Lo que tenemos que tener claro es que la experiencia que hemos adquirido con los otros virus, con el SARS-1 y la experiencia de años previos nos ha mostrado que cuando no existe una terapéutica, algo específico para curar un virus, se puede utilizar el plasma hiperinmune efectivo, ¿no? Se ha tratado con el ébola, se ha hecho incluso con el arenavirus en Bolivia. Entonces, el uso de derivados del plasma, como por ejemplo la gamma globulina, es mundial. La gamma globulina es el extracto de anticuerpos de 1000 plasmas, ¿verdad? Entonces, el uso de plasma hiperinmune no es raro. El uso de plasma hiperinmune se ha realizado muchas veces. Es una terapéutica antigua, sancionada y efectiva. Afortunadamente ya hay artículos, por ejemplo, uno que ha hecho 20,000 pacientes que han recibido plasma hiperinmune. Los miedos más grandes eran las posibles complicaciones. ¿Qué se ha visto?
menos de un 1% de complicaciones. Entonces, si nosotros sabemos que hay una persona que tiene anticuerpos, no solamente estamos hablando de la IgG, estamos hablando del anticuerpo neutralizante. Y si seguimos viendo y revisamos la fisiopatología, podemos ver que esta persona también tiene otros mediadores químicos que son antiinflamatorios. ¿Qué es lo que se debe hacer? Dar el plasma hiperinmune en el momento adecuado. Si el paciente ya está terminal, si el paciente está grave, ningún plasma hiperinmune le va a servir. Pero si el paciente está todavía en una fase que está empezando el problema respiratorio, el proceso inflamatorio, y se administra el plasma hiperinmune, que es además con una buena cantidad de anticuerpos medidos, seguramente va a ser efectivo. Y al momento, en nuestro país, no tenemos otras opciones que hayan demostrado ser efectivas. Por supuesto, los estudios a futuro que se están llevando con el proyecto, con el programa de sangre del Ministerio de Salud, nos van a dar más luces. Gracias, doctora. Doctora Lourdes, le pregunto nuevamente a usted esto. ¿Cómo se está manejando el tratamiento del plasma hiperinmune en mi país? Bueno, un paciente debe tener una concentración de anticuerpos. Lo mínimo es mayor a 160. Lo que se está viendo es que hay pacientes que hacen anticuerpos un poco más tardíamente, ¿no? 1, que tenga una buena concentración. 2, que el PCR sea negativo. 3, que sea compatible, ¿no? ¿Cómo se hace? Se utiliza un equipo que es el Spectra-Optia, que muchos conocemos. La ventaja de este equipo es que solamente va a extraer el plasma y ningún elemento forme de la sangre. Porque si hacemos plasma hiperinmune por centrifugación, con seguridad se nos van a escapar algunos leucocitos, algunos linfocitos, que en un cuerpo inflamado, como es el del paciente, van a provocar una reacción adversa. Entonces, siempre se tiene que extraer con proceso de plasmaféresis. Ese proceso de plasmaféresis puede extraer hasta 3 unidades o hasta 4 unidades de plasma. Cada unidad de plasma es de 200 ml y este plasma puede ser conservado hasta por 1 año congelado. Okay. Sin que pierda su capacidad. ¿Cómo se puede hacer? Pues al paciente se le da 1 o hasta 2. Hay estudios que han puesto hasta 8 en los pacientes muy críticos. Pero la recomendación del ministerio es poner 1 dosis y repetir otra, ¿no? Son 2 lo que tendríamos, sobre todo porque no tenemos donantes. En niños, que no se ha dado el caso, la dosis es por kilo peso, es 10 por kilo peso, 10 ml por kilo peso. Gracias, doctora Astrid. Pasando nuevamente de la misma pregunta a la doctora Lourdes, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo va el tratamiento del plasma hiperinmune en Perú? No se está utilizando el plasma hiperinmune como tratamiento estándar. Sin embargo, ahorita se están abriendo varios protocolos, pero como investigación, ¿no? Para utilizarlo básicamente en la parte de salud, que es también que es un sistema de salud de que en el Perú lamentablemente está muy dividido y hay del MINSA, hay de salud, policía, hay varios sistemas de salud, entonces este es un sistema de salud que hay un protocolo que van a iniciar. Ahora, salió un estudio que no había diferencia en la respuesta, en la supervivencia de los pacientes que habían utilizado plasma hiperinmune, pero como comentó la doctora Ignacio, pues sí se utilizó esto en pacientes ya que estaban graves, ¿no? O sea, que ya tenían COVID severo. Se necesita más estudios y por lo que tengo entendido ahorita está corriendo varios estudios al respecto, ¿no? Para el uso de plasma hiperinmune. Pero acá en el Perú, aprobado así como para tratamiento, no está como estándar, pero sí bajo protocolo. Ok, gracias, doctora. Una cosa que yo quisiera complementar es, como lo decía el doctor Peláez, hay pocos tratamientos que
o protocolos que se han visto válidos y que den resultado. Entre estos es el Remdesivir, que sí está aprobado y se ha demostrado su eficacia. Sin embargo, el plasma hiperinmune entra también dentro de esta categoría y es gracias lo mencionaba también uno de los ponentes, al SARS-CoV que se ha dado en el 2003, ¿no? Donde se ha utilizado el plasma hiperinmune, y nosotros creo que podemos aprender mucho de esa experiencia, pero no tenemos que entrar en la mala información, como lo decíamos antes, para que el plasma sea realmente eficiente. Se tiene que cumplir criterios de inclusión, criterios de exclusión, donador idóneo y receptor idóneo. Y para eso también crear un banco de plasma, ¿no? Como lo decía la doctora Astrid, se puede congelar y puede estar por varios meses, pero también se necesita una conciencia, ¿no? de los pacientes que han pasado el COVID, de donar, ¿no? Eso es muy importante. Y también una cosa más que se tiene que decir, todo aquel paciente que ha pasado el COVID no es necesariamente uno que pueda donar, ¿no? Tiene que ser un paciente que haya tenido síntomas del COVID, ¿no? No entran dentro de esta categoría los asintomáticos o aquellas personas que tengan una carga viral baja. Eso también es muy importante de aumentar. Ahora, la siguiente pregunta que, bueno, igual va para todos. ¿Dónde está? Si existiera un paciente oncológico el cual presenta síntomas de coronavirus y se aíslan ambulatoriamente en su domicilio, ¿existe algún medicamento que podría tomar o va a provocar alguna interacción con los medicamentos quimioterápicos, con los quimioterápicos? Es una pregunta para todos. Bueno, un paciente que esté en domicilio tendría que ser un paciente sin dificultad respiratoria, sin mayores complicaciones. Es un paciente estable. Entonces, el tratamiento tendría que ser solamente paracetamol o ibuprofeno, hidratación y pautas de alarma. Y fármacos como esos, pues no tienen efectos adversos o que tengan alguna repercusión sobre la quimioterapia establecida. Ok, gracias, doctora. Ahora, una pregunta que, bueno, es más para la parte de oncohematología, es cómo afecta el COVID-19 en un paciente con policitemia vera. Los pacientes con policitemia vera en una fase inicial no van a ser tratados con quimioterápicos, ¿no? Por vía venosa, que vayan a bajar las defensas. Entonces, este tipo de pacientes se considera de bajo riesgo, y el hecho de que este tipo de pacientes de bajo riesgo, entre paréntesis, con policitemia vera, vayan a tener el COVID-19, tienen el mismo riesgo de un paciente que no tiene cáncer, ¿no? Y las medidas que tiene que adoptar son las mismas, ¿no? En cuanto a la parte de bioseguridad, ¿no? Siempre la distancia social, evitar, lavarse continuamente las manos. No hay un riesgo mayor. Y en resumen es lo que todos nosotros hemos estado tratando de decir, ¿no? Los pacientes con cáncer que no tienen comorbilidades más allá de estas, ¿no? Que no se sume la hipertensión arterial, la diabetes, no tienen un riesgo de mortalidad mayor al que una persona que ha contraído el COVID y que no tiene cáncer, ¿no? Eso es la respuesta de la parte de policitemia vera. Ahora, para concluir esta mesa, no sé si alguien de ustedes quiere dar algún consejo, algún mensaje acerca de los pacientes con cáncer y el COVID. Yo lo que quiero decirles, colegas, que realmente estamos todos muy tristes, como estaban mencionando los otros colegas, pues es triste ver a nuestros compañeros enfermarse, morirse. Es una situación lamentable, no solamente son los colegas, las enfermeras, los vecinos,
Pero de todo lo malo siempre hay algo bueno, y ese algo bueno es que finalmente la sociedad ha podido ver que los médicos estamos en una situación deficitaria trabajando, que no habían ítems, que no habían camas, que no habían ventiladores, tantas cosas. Entonces, esta epidemia que nos está costando vidas, sufrimiento, estrés, también después nos va a entregar un beneficio y va a ser el de mejorar la salud de nuestro país. Entonces, pensando en esto, pues hay que seguir echando ganas. Yo le agradezco al doctor Peláez que dice que sigue trabajando con los niños, no con los niños, con sus pacientes con cáncer, el doctor Henry Paniagua, pues ahora echarle el hombro, seguir trabajando y esperar que cuando esto pase, las cosas para nosotros en medicina creo que sí van a mejorar. Ok, gracias, doctora. Sí, yo también quiero dirigirme a los pacientes. Gracias a Dios nos han invitado a su cumbre nacional de cáncer. Estábamos presentes con el doctor Henry Paniagua, con la presidenta de la Asociación de Radioterapia, la doctora Zamuriano. Estamos con la doctora Mármol y otros doctores que nos han invitado. Y creo que hemos aprendido, como bien decía, a trabajar en equipo. Nosotros, los médicos, somos seres humanos. Y yo hablaba de la salud, de ese bienestar físico, de bienestar mental y social. Y lamentablemente las personas que están en el campo de batalla, eso significa los médicos, que estamos enfrentando a la pandemia, pues también tenemos un problema psicológico asociado. El estrés es muy grande. Entonces, tienen que entender que nosotros como profesionales, por la oncología, profesionales total, más aún los profesionales que están en área COVID, o sea, realmente en el frente de batalla, pues necesitan apoyo. Y este apoyo tiene que ser por parte también de los pacientes, así como que nosotros nos preocupamos por ellos, ellos tienen que preocuparse por nosotros. Y en definitiva, les hablaba del aspecto social, nuestras autoridades tienen que preocuparse también de ambos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. A Lourdes, a la doctora López, qué lindo verla después de tiempo, al doctor Henry Paniagua, nuestro presidente nacional, a la doctora Astrid Rivero, al doctor Amaru, a la doctora Valeria Colomo. Un gusto participar en esta mesa redonda. Doctor Paniagua, ¿quiere decir algunas palabras? Simplemente agradecer la invitación de la Fundación Donavida y que es una buena iniciativa y siempre la Sociedad Boliviana de Cancerología está para apoyar como otras iniciativas que, como menciona el doctor Peláez, hemos estado presentes y siempre por el bien de la población a la cual nosotros obviamente nos debemos y debemos hacer nuestros mejores esfuerzos para llegar a aquel que es difícil el acceso e intentar que hacerle el camino más llevadero. Muchas gracias. Gusto verlo, doctor Peláez, al doctor Amaro, conocerlo, que no lo conocía, la doctora Lourdes del Perú también. Muchas gracias. Y a la iniciativa de la doctora Colomo, Valeria, muchas gracias también. Y la doctora Astrid Rivero también. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Donavida y a todos los colegas por haber compartido esta sesión conmigo. Y pues comparto con la doctora Ignacio lo mismo, que es nuestros países, Perú, Bolivia, países subdesarrollados. Probablemente lo positivo de esta pandemia va a ser que en un futuro los sistemas de salud van a mejorar, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de todas las deficiencias que tienen nuestro sistema de salud. Y esto yo creo que hay que verlo de una manera positiva, ¿no? Que ojalá que en un futuro todo esto mejore, en toda la región en realidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Yo de la misma manera les agradezco a todos ustedes. Doctora López, un gusto conocerla. La doctora Astrid Rivero de la misma manera. Doctor Paniagua, igual muchas gracias. Un gusto conocerle. El doctor Peláez, un amigo, me alegra escucharlo. Y felicitar a esta fundación Donavida por la invitación y por esta iniciativa que es muy importante. Como les decía, la información que nosotros demos al público en general. De mi parte también es muy importante hacer llegar el mensaje, ¿no? a todos los pacientes, al público, de que esta información tiene que ser dada por profesionales y no ir a ver otra información, tal vez en redes sociales, que es contraproducente.
Y después de todo este tiempo, los meses que vienen, esperemos que no sean más de 3, esperemos que en Bolivia hayamos aprendido, ¿no? Y nos pongamos a analizar las cosas. Habrán cosas positivas, como dice, ¿no?, el doctor Peláez y el doctor Paniagua, se ha aprendido a trabajar en equipo, pero también es mi esperanza de que la gente responsable, en realidad, en el gobierno, sepa que tampoco preparados estamos ante afrontar este tipo de enfermedades y las enfermedades que van a venir, ¿no? Y el cáncer es una de estas, ¿no? El cáncer va a seguir aumentando. Entonces, ¿cuál es la importancia de la parte de la salud? Que nos encontremos todos unidos, que podemos comunicarnos entre nosotros. Si bien son difíciles el sistema sanitario en Bolivia, existe un sistema público, privado, las cajas, pero yo creo que con la iniciativa de ustedes, doctor Paniagua, doctor Peláez, el hecho de hablar de la misma manera, realizar protocolos, solamente va a tener el mismo objetivo que hemos buscado, ¿no? Beneficiar al paciente. Y realmente nuevamente darnos cuenta qué tan frágil es nuestro sistema sanitario y qué tan poco preparados nos hemos encontrado ante estas dificultades. Nuevamente les agradezco a todos ustedes y gracias a la doctora Colomo, y a quien paso la palabra. Muchísimas gracias, doctora Maru. Bueno, agradecemos la brillante participación de nuestros expertos y de todas las personas que nos han acompañado durante la sesión, tanto en la plataforma Zoom como en la plataforma de Facebook Live. Y al cerrar, aprovechamos de invitar al foro a nuestro próximo evento internacional el día 18 de este mes sobre enfermedad renal crónica en tiempos de pandemia, en el cual tendremos como invitados a médicos de Bolivia, Ecuador, Chile y Perú. Para mayor información podrán encontrar en la página de Facebook de Donavina Fundación. Y para finalizar, un particular agradecimiento nuevamente a la Sociedad de Oncología por la coorganización y a la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios, la Asociación de Voluntarios contra el Cáncer Infantil y la Sociedad Científica de Estudiantes Univalle por todo el apoyo. Muchísimas gracias y tengan muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos y gracias.